Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a una nueva cápsula del Derecho de Gil Borja que hoy se titula Mientras dura la pandemia. Muchos se preguntan cuándo vamos a estar en una nueva normalidad real. Se nos ha dicho desde el mes de febrero, finales de febrero, principios de marzo, es decir, hace ya 6 meses, que muy pronto estaríamos retomando las actividades. La realidad es que los meses fueron pasando, los contagios fueron creciendo, las defunciones se sumaron en un panorama terrible. Se decía que el peor panorama eran los 60,000 muertos, hoy ya lo rebasamos y además llegamos a una etapa en donde próximamente iniciará el otoño y junto con el otoño viene la influenza H1N1. Esto traerá consigo más enfermos y lo que representará además una confusión, porque aunque muchos consideramos que la COVID-19 es altamente peligrosa, también el H1N1. Los cuidados deberán ser extremos. Y esta temporada, que es otoño-invierno, todos sabemos que culminará hasta finales de marzo. Hoy es cuando más debemos de cuidarnos. Hoy es cuando debemos de tomar las mayores medidas preventivas. Pero no por ello podemos dejar ya nuestra vida económica, social, académica, pero sobre todo familiar y personal, en esa salud que todos necesitamos, que es la salud mental. ¿Qué va a pasar con las instituciones de educación superior? ¿Qué va a pasar tú que inicias o que ya iniciaste la formación profesional? Bueno, en la Universidad Politécnica de Tulancingo, igual que en muchas universidades politécnicas y tecnológicas del país, inician clases el próximo lunes 7. Y el mayor de los retos es cómo estudiar una licenciatura, una ingeniería o cualquier otra carrera que ofertan estas instituciones en medio de una pandemia. ¿Cómo si todo tiene que ser a distancia? Si no van a poder la mayoría asistir a laboratorios para realizar prácticas. Si parte de esa preparación dual, es decir, que trabajas en una empresa y estudias dentro de la empresa, se va a ver mermada. ¿Por qué? Porque no vas a poder estar físicamente en la empresa o porque hoy muchas empresas han cerrado. ¿Cuál es el reto? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues empecemos por el primer paso. Y sin duda alguna, lo primero que tendrán que hacer todas las instituciones de educación superior es hacer un análisis de quienes ingresan por vez primera a nivel profesional, quienes pueden acceder a una plataforma electrónica y además quienes tienen un equipo de cómputo. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no todo el mundo va a tener acceso a la internet y no todo el mundo va a tener una computadora en donde trabajar. ¿Qué es lo que deben de privilegiar las universidades? ¿Qué va a hacer la Universidad Politécnica de Tulancingo, tan solo por citar un ejemplo? Bueno, pues tendrá que trabajar en dos vertientes. Por un lado, pues se tendrán que subir en las plataformas que para ello han sido creadas toda la información concerniente a las materias. Vendrá un mayor trabajo para las y los catedráticos porque van a tener que revisar y subir toda la evidencia en la plataforma respectiva. Lo mismo va a pasar con las universidades tecnológicas, con el resto de las politécnicas y también con las autónomas. Tan solo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo ya han creado lo que le llaman la plataforma Garza, que es un espacio dentro de la red en donde todos los jóvenes suben sus tareas, donde los maestros dejan trabajos y donde ambos suben evidencia para poder ser evaluados. Pero entonces, ¿qué pasa con las y los jóvenes que no tengan acceso a esas plataformas? ¿Qué va a pasar con las y los jóvenes que no tengan acceso a internet diario, que no tengan inclusive energía eléctrica? Ya lo hemos visto en algunos casos que hemos subido cápsulas y que inclusive ha sido noticia nacional. Bueno, pues vamos a tener que nombrar tutores especiales por grupo y que se convertirán en tutores personalizados por estudiante para poder estar supervisando y llevar de la mano el subir a una plataforma las tareas, que estas pueden ser impresas al menos una vez a la semana por el alumnado
y entonces completarlas, escanearlas y subirlas. Va a ser un método difícil, va a ser de mayor trabajo, pero ¿sabes cuál es la ventaja? Las y los jóvenes hoy están convencidos de que sin esfuerzo no hay triunfo. Y con esa mentalidad tenemos que cambiar a México. ¿Cuál es el otro reto? Pues el otro reto es el económico, porque muchos estudiantes no tienen los recursos ni siquiera para pagar una inscripción en una institución de educación superior. Y hay que decirlo, lo acaba de nombrar en una reunión con diputados el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y nos ha dicho que el presupuesto tendrá inclusive que bajar en muchas formas y para muchas instituciones. Lo ideal es que para la educación superior no baje. Ya ha sido muy golpeada los 2 primeros años y el presupuesto federal se ha venido reduciendo para muchas instituciones. Sin embargo, tenemos que afrontar la realidad. Dinero no va a haber. Eso significa que podrán haber becas para adultos mayores y bueno, para jóvenes formando su futuro, que son jóvenes pues que van a realizar algún oficio para poder aprender de ese oficio y terminar trabajando. Sin empresas, esas becas no van a servir de nada. ¿A qué deberían de apostarle? Pues a las becas de nivel superior, tal cual lo estará haciendo el gobierno del estado de Hidalgo, que tan solo en los 2 últimos años ha otorgado más de 14,500 becas llamadas becas Miguel Hidalgo, una propuesta del gobernador Omar Fayad Meneses para que tú no dejes de estudiar. Si tú eres joven de nuevo ingreso, ponte las pilas. Próximamente saldrá, es decir, la próxima semana, la convocatoria para las becas y no te quedes sin una beca, porque ese dinero mensual, ese ingreso que te llegue, va a aportar para tus estudios. Ahora bien, debes de ser maduro e inteligente. ¿Por qué? Porque no todo el dinero ahorita que no estás viajando y no estás gastando en pasajes, tendrás que emplearlo para tus estudios. Pero sí, aprende a ahorrar, porque tarde o temprano te tendrás que trasladar, a lo mejor rentar un cuarto en otra ciudad y ese dinero lo vas a necesitar y lo vas a usar. Para culminar, ¿qué deberán hacer todas las instituciones de educación superior? ¿Y con esto a qué me refiero? Universidades tecnológicas y politécnicas son universidades estatales, pero que reciben parte de su presupuesto de la federación, parte del gobierno del estado y parte de recursos propios. Además tenemos institutos y universidades federales, es decir, el 100% del presupuesto llega del gobierno federal, y tenemos organismos autónomos y universidades autónomas, que no significa que no sean empleados públicos, es decir, que no sean instituciones de educación superior de carácter público, porque el dinero que reciben viene de tus impuestos. Pero en esos 3 tipos de universidades, todas van a sufrir un deterioro en sus finanzas. ¿A qué deben de apostar? Pues a producir más, a ser productivas, a tener productos y servicios que puedan vender al público y de ahí empezar a sobrevivir, a subsistir y, ¿por qué no?, a crecer. Muchas de las universidades para este 2020 y el próximo 2021 van a bajar el número de alumnos que estarán aceptando. Pocas universidades, las que realmente ya trabajan como consolidadas, serán las que inclusive puedan crecer e incrementar su oferta educativa. ¿Pero qué hay que hacer durante la pandemia? Bueno, primero, hay que planificar, y para planificar es fundamental tener conocimiento de hasta cuándo vamos a tener una vacuna. Nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha comentado que la vacuna estará a finales de abril. El secretario de Hacienda le dijo a los diputados que la vacuna llegaría quizá entre junio, julio o agosto. Bueno, de una vez hagámonos a la idea que la vacuna la tendremos hasta septiembre para no estar esperanzados a planificar y hacer una nueva normalidad sin elementos o bases completas. Entonces, mientras hay que planificar cómo vas a manejar los ingresos, tus becas, los servicios y sobre todo cómo vas a apoyar en la economía familiar. Tendremos que ajustarnos el cinturón, tendremos que entender que hay que jerarquizar los gastos, pero sobre todo las universidades, y pónganme mucha atención, deberán de dar cursos, y no solamente estudiantes, sino abiertos a todo el público, sobre emprendedurismo, es decir, a través de empresas nuevas, de empresas individuales, de la microempresa, y a través de la asesoría técnica, dónde se puede invertir,
cómo se hacen los estudios de mercado, qué hacemos si nos llega un recurso, qué hacemos si conseguimos un crédito, dónde nos conviene conseguir un crédito, porque por ejemplo muchas entidades federativas han firmado con AFIN, esta institución nacional de banca múltiple, acuerdos para otorgar créditos, pero los intereses son mayores a los intereses bancarios de la banca comercial. Entonces tendrán las universidades que hacer un estatus de información donde puedan acceder todos, no solamente la comunidad universitaria, sino el ciudadano común, el ciudadano, como decimos, de pie, que está en la calle y que hoy requiere la asesoría técnica. Y entonces conformar equipos de trabajo para poner el dinero a producir y ayudar a este gran México a levantarse de esta crisis. Por hoy es todo y te invito a que te suscribas en esta página de YouTube y que me sigas a través de Facebook, Instagram y sobre todo Twitter. Vamos a estar en comunicación y espero como siempre tus comentarios. Hasta la próxima.